con respecto a las reformas estructurales que ya preguntaban hace un momento, también se habló del tema del ascenso-descenso. Tú, como parte de dueños y que en su momento invertiste también en esa liga, como fue la de expansión ahora, ¿ves viable la posibilidad de que esto se pueda llevar a cabo? Entiendo que está todavía a votación, pero ¿ves viable esta situación? Y lo pregunto porque, insisto, al haber sido inversor en esa liga y después venderlo, pareciera como que ustedes como grupo analizaron y vieron que quizá no era negocio o quizá no era posible llevarlo en algún momento a primera división. ¿Es viable o no esta posibilidad de llevarlo a cabo, el ascenso y descenso de vuelta a nuestro fútbol? Gracias. Mira, yo lo que creo es que para México la situación es, en ese sentido, del ascenso y descenso, es una decisión estratégica muy relevante. Y te explico por qué. A diferencia de otros países, un alto porcentaje de nuestra afición está en Estados Unidos. A diferencia de otros países, nosotros tenemos que competir con 3.200 kilómetros de frontera contra Estados Unidos. Y en ese país, el concepto de ascenso y descenso simplemente no existe. No bastando eso, las grandes ligas de Estados Unidos, en un decreto presidencial de hace muchos años, en el cual la MLS fue incluida hace algunos años, se mide con distintas reglas fiscales y de competencia. Nosotros hoy tenemos que operar, México, el fútbol mexicano opera en un contexto en el tema de transferencia de jugadores, por ejemplo, como el resto del mundo. ¿Okay? Quiere decir que los contratos tienen una durabilidad y que la voluntad del jugador, lo cual me parece muy bien, nada más que lástima, a veces es la voluntad del representante más que la del jugador, tiene que estar de acuerdo para hacer una serie de cambios. En Estados Unidos no es así, en Estados Unidos el 100% de los contratos de todos los jugadores son de la liga, y en el contrato el jugador, cuando va de un equipo a otro, tiene que ir sin que haya un cambio en su compensación. Ese es un pequeño ejemplo de contra qué competimos, con un país que es un gran competidor nuestro, porque primero, porque viene a México, pero y segundo, porque tenemos ahí un gran número de aficionados de la liga, de nuestra liga, de nuestro país, de la liga mexicana. Entonces, por eso es que la pregunta del ascenso y descenso tiene estas dos connotaciones. A mí me gusta el ascenso y descenso y creo que es una competencia muy buena de origen del fútbol, pero más allá de que me guste o no me guste, lo importante es cómo está sustentado. Entonces yo veo información parcial, porque veo que hablan de España y hablemos de España, porque pues creo poder hablar con conocimiento de causa, ¿no? La Liga Española vende sus derechos consolidados, partamos de ahí. Eso le permite venderse en todo el mundo, eso le permite tener un monto de derechos mayor, y eso hace que le pueda generar el 10% de esos ingresos a la Liga de Ascenso. Eso hace que los 22 equipos de la Liga de Ascenso, los 3 que descienden primero y los 19 restantes, en su gran mayoría, el 60 o el 70% de sus ingresos provienen de este 10% que emana de los derechos globales de televisión de la Liga. Y eso sucede en Inglaterra, y sucede en Italia, y sucede en Alemania. Y luego los 3 que descienden con un paracaídas y tienen básicamente 3 veces más ingresos que los demás clubes. Entonces, ¿con qué ascenso y descenso hablamos? ¿De cuál estamos hablando? Porque yo les quiero recordar, y muchos de ustedes escribían al respecto, cuando había ese ascenso y descenso, y hagan el estudio, ¿no? ¿Cuántos de los jugadores que ascendían con la franquicia que ascendía se quedaban jugando en primera división? Te garantizo que no más del 10%. Y digo el 10% para no equivocarme por mucho, pero puede ser menos. Y la segunda es, ¿cómo andábamos en las cuentas por pagar? ¿Y cómo andábamos con los jugadores que no cobraban? Entonces, yo pienso que es algo que viene de la esencia de la competencia, pero que en el mundo actual tiene que tener también otros elementos. Entonces, es un poco como la misma pregunta de la multipropiedad.
hay que atenderla y resolverla, sí, por supuesto, pero ¿cuál es el proceso? O sea, ¿cómo lo vamos a resolver? ¿Cómo resolvemos el ascenso y el descenso? Primero, ¿qué hacemos versus nuestro competidor de Estados Unidos? Y segundo, ¿cómo lo resolvemos? Entonces, en el cómo, creo que podemos encontrar una mucho mejor respuesta que en el qué. No, bueno, yo creo que hay maneras, pero es que hay que atenderlo uno por uno, no es nada más decir las palabras, ¿no? Decir, vamos a acabar con la pobreza, se suena todo, Gaby, y luego cómo, ¿no? Mejor vamos viendo cómo, y luego decimos el final de la historia.